Comenzamos entonces con lo que es el sistema nervioso. Probablemente le tengan un poquito de miedo, así como a lo mejor lo tuvieron con locomotor y con cardio, que son las más difíciles en Morfo 2, y bueno, la pasaron, aquí están. Es decir, que con Neuro van a poder también. Entonces, con ella les recomiendo, con Neuro lo que les recomiendo es no achantarse, siempre ir tratando de entender los temas a medida que van avanzando, es decir, avanzan si entendieron. Si ustedes, por ejemplo, no entienden el siguiente tema es en médula espinal. Si ustedes no entienden médula espinal, no pueden avanzar al siguiente tema de pares craneales o no pueden avanzar a corteza cerebral. Tienen que tratar de entenderlo. ¿Cómo lo entienden? Bueno, con las clases, 1, 2, leyendo el libro. Leyendo el libro. El SNEL. El SNEL es el que les recomiendo, bueno, pues es el que por el que yo estudio. Entonces, por favor, estudien, lean libro. Seguramente no lo van a hacer este fin de semana porque van a estudiar para el parcial, qué tal y qué sé yo, pero no dejen todas esas cosas para después. Bueno, entonces vamos a comenzar con la introducción, con generalidad del sistema nervioso. Este tema, a pesar de que es corto y a pesar de que entre comillas es fácil, es lo básico que ustedes tienen que saber para poder entender todo lo demás del sistema nervioso. Si alguien que está aquí de los semestres avanzados no ha entendido sistema nervioso, lo más seguro es porque no entendió la primera clase o no supo algunas cosas de la primera clase. Ya a ver que después de esto, entonces todo se le va a hacer un poquito más fácil. Entonces, bueno, algunos conceptos básicos. De eso yo me acuerdo que el sistema nervioso uno lo vio la primera vez en octavo grado. Y nos decían que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central, ¿verdad?, está definido en el libro por todo sistema, todo órgano que esté envuelto por meninges y líquido cefalorraquídeo. Recordemos que entre dos capas de las meninges está el líquido cefalorraquídeo. Básicamente son 4 los órganos que pertenecen al sistema nervioso central, que son el cerebro. Al cerebro encerramos el encéfalo, diencéfalo, romboencéfalo. Entonces el cerebro, cerebelo, médula espinal y el tallo encefálico que está aquí, en romboencéfalo, tallo encefálico. Entonces, o sea, yo siempre me los aprendí así: cerebro, tallo, cerebelo y médula espinal. Esos 4 son parte del sistema nervioso central. Sin embargo, hay una que otra cosita que ustedes van a leer que está también envuelto por meninges, creyendo ustedes que no lo estaban. Por ejemplo, el nervio óptico es un par craneal, pertenece al sistema nervioso periférico, pero él está envuelto por meninges. Entonces, algunas personas, algunos anatomistas, fisiólogos, piensan que los ojos son parte del sistema nervioso central. Por eso, por estar envuelto de meninges. El sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen de la médula espinal y todos los que salen del tallo encefálico, que son los pares craneales. El sistema nervioso autónomo es más que todo una subdivisión del sistema nervioso, una subdivisión fisiológica, porque se ayuda del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Entonces es fisiológico porque es en cuanto a sus funciones, en que estas funciones son diferentes de las que están aquí incluidas, que son lo que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que se encargan de funciones autónomas en nosotros. Eso es un tema completo en una clase.
Entonces, dentro del sistema nervioso siempre vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. Sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca, entonces, para hablarles de estas dos sustancias, tenemos aquí la neurona, ¿verdad? Recordar la neurona. La neurona, que está compuesta, ¿verdad?, por un cuerpo neuronal de donde le salen unas antenitas. A estas antenitas las llamamos dendritas y las ayudan a las conexiones con otras neuronas para hacer la sinapsis. Pero del cuerpo neuronal salen también vamos a decir, una dendrita grande, que es el axón, que es este que vemos aquí, ¿verdad? El axón. Y entonces él está envuelto por otras células que se llaman mielina, que las vamos a ver un poquito más adelante. Estos axones envueltos por mielina son de color blanco. En cambio, los cuerpos neuronales tienden a ser oscuros, o sea, estoy diciendo al microscopio, porque los núcleos de las neuronas están abiertos. Recordemos que los núcleos en las células son el sitio, es la biblioteca donde está la información guardada de cada célula que le dice qué es lo que va a hacer. ¿Verdad? Entonces, como la neurona tiene muchas funciones o tiene mucha actividad, entonces el núcleo está un poco como más grande y más digregado porque se utiliza mucho la biblioteca. Entonces eso hace que eso oscuro, los cuerpos se vean oscuros. Y entonces por eso, cuando en el sistema nervioso hablamos de sustancia negra, es donde están, sustancia gris es donde están los cuerpos neuronales. En cambio, cuando hablamos de sustancia blanca es donde están los axones. Pero esto es diferente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Cuando yo estudiaba, llegué a Morfo 3, uno pensaba que las neuronas estaban así echadas al azar dentro del cerebro. Y bueno, ahí están todas revueltas, así como cuando uno ve los videitos de los espermatozoides, están todas ahí bloqueando. No, todas están ordenadas y todas están en un solo sitio sin moverse, porque están ayudados por otras células dentro del sistema nervioso central que se encargan de sostener a las neuronas. Es como en el fútbol, por ejemplo, que uno siempre ve al delantero, pero el delantero solo no puede hacer los goles, si no lo ayuda el mediocampista, no lo ayudan los defensas, que casi nunca son los que se llevan, vamos a decir, la gloria en el fútbol, pero ellos ayudan. Asimismo, en el sistema nervioso, dentro del cerebro, uno piensa que solamente hay neuronas, pero no, hay otras células que ya se las voy a enseñar. Entonces, ellas están, ¿verdad? Ellas siempre están reunidas en un sitio porque millones de ellas se van encargando de una sola función. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte del cerebro y de médula espinal, si lo llegaron a ver en dibujitos o cuando en octavo grado, que nos hablaron también de sustancia blanca y sustancia gris, pero por supuesto lo vienen a entender sustancia blanca y sustancia gris, lo vienen a entender aquí en Morfo, que entonces cuando nosotros hablamos en el sistema nervioso central de sustancia blanca, que recordemos que son los axones, a eso se le llama tractos nerviosos. Tractos nerviosos o fascículos. Cuando el libro les dice una reunión de axones que son sustancia blanca en el sistema nervioso periférico, se están refiriendo a los nervios periféricos. En cuanto a la sustancia gris, que son los cuerpos neuronales,
ellos se van a llamar núcleos en el sistema nervioso central. Y la reunión en el sistema nervioso periférico de cuerpos neuronales los vamos a llamar ganglios, que tienen que distinguirlo de los ganglios linfáticos. No, yo les dije que estudié sistema nervioso central por el SNEL. El SNEL. Claro, anatomía se puede estudiar por el TESTI y eso, pero aquí en sistema nervioso central debes estudiar anatomía junto con la fisiología, porque si no, no te vas a sentir que todo es abstracto, porque está tal estructura, el cerebelo, está el diencéfalo, pero si tú no entiendes qué es eso, para qué sirve, entonces se te va a olvidar fácilmente. Sí, lo puedo pasar a través del Telegram. Me recuerdan y yo lo paso. Entonces, por favor, estos 4 conceptos se lo van a encontrar hasta el cansancio en ese libro. Tractos nerviosos, o sea, busquen, o sea, tengan en mente, una neurona en el sistema nervioso central, su cuerpo, la reunión de sus cuerpos neuronales se llaman núcleos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de núcleos de la base? Bueno, ahí están cuerpos neuronales reunidos. Una neurona, su axón, en el sistema nervioso central, la reunión de ellos se llaman tractos nerviosos. Y yo le llamo como autopistas, porque por ahí va a pasar la información. En el sistema nervioso periférico, a los cuerpos neuronales los llamamos núcleos. Perdón, a los cuerpos neuronales los llamamos ganglios. que pueden ser sensitivos o autónomos, eso es otra cosa. Y en el sistema nervioso periférico, el axón, lo llamamos nervios periféricos. Es decir, para que vayan teniendo claro, cuando usted se corta un nervio, ¿verdad?, una herida, y tiene un corte de un nervio, eso, lo que se ve ahí en el nervio, esos son puros axones. Ahí no hay ningún cuerpo neuronal, porque el cuerpo neuronal de esos axones está en la médula espinal. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiero que tengan eso claro. Yo les repito que yo creía que, bueno, en los nervios, cuando estaba en Morfo 2, ahí en los nervios dentro estaban las neuronas, pero estaban un pocotón de cuerpos neuronales ahí. No. Puros axones que vienen desde la médula espinal. Vamos a ver eso bien. Bueno, existen varios tipos de neuronas. Existen la neurona unipolar, ¿verdad? La neurona unipolar, que solamente sale un axón, ¿verdad? Sale un axón, pero este axón se divide en dos. Es decir, no tiene dendritas, sale un axón y este axón se divide en dos. La neurona bipolar tiene 2 axones. Normalmente las neuronas bipolares son del sistema nervioso autónomo. Y la más frecuente es la neurona multipolar, que tiene múltiples dendritas, valga la redundancia, con un solo axón. Bien. Recuerden que la neurona es una célula especializada, eso lo vieron al final de Morfo 1. Es una célula especializada que empezó, ella era redondita como cualquier otra célula, y su pared empezó a estirarse, y formó el axón. Bueno, pero resulta que aquí, en el extremo del axón, yo necesito alimentar a esta gente, o sea, esta parte de la célula yo necesito alimentarla, así como mi pie. Yo tengo mi pie lejos de mi tórax, pero desde el tórax hacia el pie yo le envío sangre con oxigenación, y a la vez el pie me regresa los metabolitos que ya no usa, como el dióxido de carbono y la urea y otros componentes que él ya no usa, y los devuelve al centro que es el tórax.
Así sucede con el axón. El axón, el cuerpo neuronal, le envía al axón, a través del axón, envía las mitocondrias, que son las que contienen los ATP, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs, verdad? Que va a hacer los ATP y envía muchas proteínas para, al final, en vacuolas, hacer los neurotransmisores. Nos van a dar la clase en 2 semanas. Igualmente, cuando ya esos neurotransmisores ya no se necesitan o ya existen desechos, entonces se devuelven para ser destruidos en el cuerpo neuronal. Entonces existe un transporte axonal, un transporte que cuando va desde el cuerpo neuronal hacia el axón, que es en sentido anterógrado, va de manera rápida. En cambio, cuando se devuelve, va de manera lenta y se llama transporte retrógrado. Entonces, la neuroglia son esas células que van a ayudar a las neuronas a ejercer su función. Entonces, los astrocitos, están los astrocitos, los oligodendrocitos y células de Schwann, de las que les voy a hablar en la siguiente lámina, las células de la microglía, las células del epéndimo. Entonces aquí tenemos, este es un dibujito del Snell, donde vemos, por ejemplo, aquí tenemos la arteria, ¿verdad? Tenemos la arteria, la carótida interna, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos a la neurona, ¿verdad? La neurona no puede agarrar el oxígeno y la glucosa directamente de la sangre. La neurona no puede estar en comunicación en absoluto con la sangre. Por eso, cuando existe una hemorragia cerebral, que se rompe un vaso y toda esa sangre entra en contacto con las neuronas, ellas se mueren. Entonces, ¿qué hace el astrocito? El astrocito ayuda a absorbe la glucosa, el oxígeno y todo, y se lo da a la neurona. Ven que es una célula que no va a llevar impulsos nerviosos, pero está alimentando a la neurona. Existe también la microglía, que ayudan a proteger al sistema nervioso central. O sea, son leucocitos que son enviados al sistema nervioso central para cuidar allá al sistema nervioso central. Como yo siempre cuando hablo con los pacientes sobre el sistema inmunológico, les digo que el sistema inmunológico es el ejército, y bueno, están los leucocitos, están los neutrófilos, es decir, está la naval, está la aviación, está la infantería, Entonces, todos ellos se van dividiendo de acuerdo a donde más se va a necesitar. Decíamos, ¿verdad?, que existen los que alimentan a las neuronas, existen las células que van a proteger al sistema nervioso central, a las neuronas. Van a haber células que se llaman células de sostén, que son los oligodendrocitos y las células de Schwann, y el epéndimo. El epéndimo son estas células que están aquí, que ayudan al ultrafiltrado del sistema del ultrafiltrado ventricular del líquido cefalorraquídeo. Entonces ellos van a hacer esa separación entre el tejido neuronal y las cavidades del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esto es una neurona. Esto que vemos aquí es el axón de una neurona, ¿verdad? Entonces viene una célula de Schwann. Las células de Schwann es como, imagínense no sé, como una tortilla. Como una tortilla. Entonces esa tortilla va a envolver al axón, pero se va a envolver como si fuera un diploma, como cuando uno enrolla un diploma,
y en el medio va a quedar el axón. Él se va enrollando. ¿Ven cómo se va enrollando? Se va enrollando, se va enrollando. Entonces queda así. Si uno hace un corte de la neurona, queda envuelto en mielina. Entonces, las células de Schwann es una tortilla, ¿verdad? Pero los oligodendrocitos es una célula, ¿verdad? Es una célula que tiene varias prolongaciones y estas prolongaciones son la tortilla. Es decir, que es una célula, el oligodendrocito es una célula que está compuesto por varias tortillas. Y entonces envuelve una neurona, envuelve otra, envuelve otra. Claro, ellas no tienen el poder de envolver una neurona completa, porque una neurona completa es larga, sino que la envuelve por pedazos, es decir, que este pedazo lo envolvió este oligodendrocito y este otro pedazo lo envolvió otro oligodendrocito. A esta envoltura del axón se le llama vaina de mielina. Vaina de mielina, que está formado por las células de Schwann o los oligodendrocitos. La diferencia es que células de Schwann lo llamamos en el sistema nervioso periférico. Es decir, que los nervios en el sistema nervioso periférico, dentro de los nervios están las neuronas envueltas por células de Schwann. En cambio, en el sistema nervioso central están los oligodendrocitos envolviendo a los diferentes axones. Y eso lo van a hablar los que les toca impulso nervioso, ¿verdad? Entre cada vaina de mielina existe un sitio que está descubierto, un sitio de la neurona que está descubierto, que no está envuelto. Ese sitio se le llama nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier es importante porque el impulso nervioso, cuando se origina en el cuerpo neuronal, empieza a brincar. Se origina en el cuerpo neuronal y empieza a brincar de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Echa los saltos. Es decir, que el impulso nervioso no pasa por aquí, por este axón, sino que brinca en cada nodo de Ranvier. ¿Eso por qué? Porque la vaina de mielina aísla eléctricamente, aísla al axón. Al aislarlo, entonces no puede estar en contacto con la electricidad, sino este pedacito. Eso permite que entonces el impulso nervioso sea rápido. El impulso nervioso sea rápido. Sin las vainas de mielina, el impulso nervioso se vuelve lento. Y entonces, al volverse lento, se hace inefectivo. Llega inefectivamente a donde debe ir. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes, el paciente no tiene insulina que le ayude a guardar el azúcar. Entonces su cuerpo cree que no tiene azúcar, que tiene hambre. Entonces, cuando empieza a darse cuenta que no hay azúcar en ningún lado, que supuestamente no hay azúcar, y es que sencillamente no la puede guardar, entonces empieza a sacar azúcar de ella misma, que es que hay bastante en las vainas de mielina. Las vainas de mielina están compuestas por bastante glucosa, y entonces empieza a sacar, a desenrollar las vainas de mielina, las tortillitas para comérselas. Y entonces quedan los axones desprovistos de vaina de mielina y por lo tanto, entonces por eso es que empiezan los pacientes con diabetes a perder sensibilidad, porque el impulso nervioso no llega. Entonces ya ven lo importante que debemos saber sobre las vainas de mielina y los nodos de Ranvier. En cuanto a la anatomía de los nervios periféricos, ¿verdad? Tenemos que ellos tienen tres capas. Una capa que se llama epineuro,
perineuro y endoneuro. En el perineuro es la capita más externa, ¿verdad? Es la capita más externa. El perineuro, ¿verdad?, es donde están inmersos los mismos arterias y nervios que, las mismas arterias y venas que tienen dentro de los nervios. Y el endoneuro es el que envuelve ya más profundamente a cada uno de los axones. Y obviamente a los axones como tal, independientemente, los envuelven los bueno, en este caso estamos hablando de los nervios periféricos, las células de Schwann. Ven cómo lo envuelve, vuelvo y les repito, como como una tortilla. Fíjense que, o sea, esta tortilla es una célula, lo único es que está aplastada. Fíjense, esto que ustedes ven aquí es el núcleo de esta célula que está envolviendo a este axón, que este es otro tipo de célula, pues. Sí, es interesante todo esto. El sistema nervioso central, como es la computadora de nuestro cuerpo, es exquisita y tiene De hecho, otra cosa interesante, ya que estamos hablando, vamos a decir, curiosidad del sistema nervioso central, es que ustedes no van a ver que una persona diabética sufra del cerebro como tal, porque, o sea, puede sufrir de cualquier otra cosa, pero menos del cerebro, porque el cerebro es el único tejido que no necesita de que la insulina meta la glucosa. Esa clase nos la va a dar Dios mediante el doctor Wilfredo Guanipa, ¿verdad? Pero la insulina, ella es la que lleva a la niña glucosa tocando la puerta en todos los tejidos para que la dejen pasar, excepto en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, la glucosa pasa libremente sin necesidad de la insulina, porque son exquisitos. Sí, te va a encantar, espero que te vaya a encantar más, Aleximari. Yo no soy ni neurólogo ni neurocirujano, pero siempre me gustó el sistema nervioso. Bueno, mucho más el cardiovascular me gusta mucho más. Bueno, sigamos. Entonces, esto que les voy a explicar aquí, muchachos, no se le puede olvidar más nunca. O no que no se le puede olvidar. Yo sé que no se le va a olvidar más nunca. Lo que quiero decir es que si no entienden esto que les voy a explicar, no van a poder entender lo que vayan a leer en el libro. Entonces, básicamente, el sistema nervioso tiene dos funciones principales, que son llamadas motora y sensitiva. La motora se refiere a nosotros mover los músculos. Todos los músculos que ustedes mueven voluntariamente son dirigidos desde su cerebro, específicamente, ya como lo conocen, en la circunvolución postcentral, en la circunvolución precentral del lóbulo frontal, salen neuronas que viajan a la médula espinal y después viajan al músculo. Entonces eso se le llama vía motora. Una clase solamente para hablar de esa vía motora, que es una de las funciones esenciales del sistema nervioso central. Es una vía que baja, como ven, como esta es la línea, las flechas rojas, van hacia el músculo. La otra vía, la otra función es la sensitiva, que nosotros recibamos todas las sensaciones que hay en nuestro cuerpo, que recibe nuestro cuerpo, tanto que ustedes sientan la silla donde están sentados, sientan sus zapatos que tienen puesto, eso lo sienten ahorita que yo se los estoy diciendo, pero esa información de que sus zapatos, sus medias estaban en contacto con sus pies, eso iba al cerebro. Lo que pasa es que el cerebro lo ignoraba, porque dice, yo no necesito saber eso, pero él lo sentía. Si están tomando un vaso de agua, si están saboreando un café, toda esa información es sensitiva y viaja en sentido al revés, al contrario, en sentido hacia arriba, y llega a la corteza cerebral, otro tema que vamos a ver, que permite procesar todo lo que sentimos. O sea, él siente y después
envía esa información a otro sitio del cerebro para preguntar, hey, ¿a qué se parece esto? Entonces tú saboreas, ¿verdad? Tú saboreas el café, si está amargo, si está dulce, pero ese sabor del café se envía a otro sitio del cerebro donde el cerebro dice, eso es café, porque yo me acuerdo que ese sabor es del café. Entonces, si por ejemplo tú perdieras ese sitio de la memoria, tú saboreas el café, pero no vas a saber qué es café. Hasta que vuelvas a guardar en tu memoria que a eso se le llama café. Entonces, temas de más adelante. Lo que pasa es que me emociono y me pongo a decir otras cosas que lo pongo a espoliarlo del sistema nervioso. Ajá. Entonces, son esas dos funciones principales. Una vía que llamamos motora y una vía que llamamos sensitiva. Esto ocurre, como ven, la médula espinal. Sí, si los doy todos, pasamos aquí hasta la noche. Aquí está la médula espinal, ¿verdad? Tenemos la médula espinal. Entonces, viene una neurona del sistema nervioso, paca, llega aquí a la médula espinal y sale. ¿Cómo se dan cuenta? Aquí están participando tres órganos: cerebro, médula espinal y músculo. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar el sistema nervioso, empiezan a leer, hay aferencias y eferencias. ¿Qué significa eso? Aferencia significa entrada. Eferencia significa salida. Perdón. Aferencia es entrada, eferencia es salida. Entonces, ustedes por ejemplo agarran el Snell y bueno, voy a estudiar corteza cerebral, que es el cerebro. Empiezan a leer, entonces cuando el sistema nervioso, cuando el libro les diga, bueno, y entonces existe la eferencia de tal vía, ¿qué les está diciendo? Bueno, que hay una vía, que la vía que les está hablando sale del cerebro. Cuando les habla de eferencia, es una vía que sale del cerebro. Cuando les habla, entonces ustedes siguen leyendo sobre el cerebro y cuando entonces les habla de aferencias, son las vías que entran. Que en este caso, que ya les he enseñado, obviamente una de las vías que sale es la vía motora y una de las vías que entra es la vía sensitiva. Pero resulta que ahora, bueno, mañana, después que llegaron de trabajo comunitario, voy a estudiar médula espinal. Entonces empiezan a leer médula espinal y empieza también a decirles aferencias y eferencias. Entonces les va a decir que cuando ustedes están leyendo médula espinal, les va a decir que la vía motora es una eferencia. Que la vía motora es una aferencia. Y ustedes dirán, pero si yo ayer aprendí que era una eferencia. Claro, es una eferencia para el cerebro, porque salió de allá, pero entra en la médula espinal. Entonces, para la médula espinal, la vía motora es una aferencia. Esta vía motora, en mejores términos, pues en términos médicos, eso se llama vía córtico-espinal. O también llamada, que seguramente lo han leído por ahí, vía piramidal. Igualmente, ustedes están leyendo médula espinal, van a leer vía sensitiva, que la vía sensitiva es una eferencia, pero ya va, si yo había leído que era una aferencia para el cerebro, porque la vía espinotalámica, que es la vía, como se llama la vía sensitiva, es una aferencia para el cerebro, pero una eferencia desde el punto de vista de la médula espinal. Entonces, para que tengan eso claro, los conceptos de aferencia y deferencia, tengan claro la vía motora y la vía sensitiva. ¿Qué más? Hay alguien que está preguntando aquí. Por ejemplo, la percepción de los sabores es una vía, es una función vegetativa. ¿A qué te refieres con una función vegetativa? Porque una función vegetativa
es una función involuntaria o una función inconsciente, y la percepción de sabores no es inconsciente, porque yo me como un chocolate y sé que estoy comiendo chocolate, que es algo sabroso, ¿eh? Entonces, vegetativa se refiere a eso. Ahora, preguntas que igualmente sería una aferencia. Una aferencia, claro, pero desde el punto de vista en que tú lo veas, por lo que le estoy diciendo, porque tú saboreas aquí, ¿verdad? Y entonces ese impulso nervioso pasa por médula espinal, y para la médula espinal es una aferencia el nervio que le trae el sabor, pero después lo envía al cerebro a través de una eferencia. Y llega al cerebro, y para el cerebro es una aferencia porque está llegando y se procesa. Para hacerlo más claro, a ver, el sabor entra a través de un nervio, un par craneal llamado facial. El facial. El facial, entonces, ¿qué sucede? Que esto yo se los estoy explicando, ¿verdad? En el resto del cuerpo, cuando participa la médula espinal, porque esto es como la médula espinal. El tallo encefálico, yo se los dije la otra vez, el tallo encefálico es como una médula espinal pequeñita para los nervios craneales. Es decir, ustedes saben, ¿verdad?, que la médula espinal, si yo le pregunto, ¿qué es la médula espinal? Ustedes saben que de la médula espinal salen todos los nervios que van hacia el cuerpo. Nervios que llevan información motora para mover los músculos, el braquial, el tríceps, el brachiorradial, todos esos músculos. Y también información, y traen información sensitiva, todo lo que yo toco con las manos llega a la médula espinal. Y de ahí al cerebro. Pero, por ejemplo, en la cara, la sensación, si alguien me da un beso en mi mejilla, esa sensación, ¿qué nervio la recibe? No la reciben los nervios de la médula espinal, sino que hay unos nervios especializados que se llaman pares craneales. Entonces, ese nervio que recibe la sensación del beso, que es el trigémino, envía la información no a la médula espinal, sino al tallo encefálico, porque el tallo encefálico es como la médula espinal pequeña para todo lo que tiene que ver con cabeza y cuello, con todo lo que es periférico de cabeza y cuello. De hecho, por eso los libros viejos al tallo encefálico lo llaman médula oblonga, porque es como inclinadita. Médula oblonga. Entonces, también tiene, así como esto, ustedes que ven aquí, esto es sustancia blanca alrededor y sustancia gris. Entonces, el tallo encefálico, entonces cuando hablamos, es decir, que cuando hablamos de pares craneales y viene el impulso nervioso por aquí y entra, no va a entrar a la médula espinal, va a entrar a el tallo encefálico, y del tallo encefálico se envía la aferencia hasta el cerebro. Por supuesto que este trecho es mucho más corto, pero es el mismo, vamos a decir, es la misma fisiología. Se recibe el beso o se recibe el sabor por aquí, sea por el facial o por el trigémino, recibo aferencia hasta el tallo encefálico, y de aquí sale una eferencia desde el tallo encefálico hacia el cerebro. El cerebro recibe la aferencia y procesa el sabor. ¿No? ¿Dónde se produce la serotonina? Eso va a depender de cada neurona. Cada neurona, las neuronas son las que son las que hacen ellas mismas los neurotransmisores. Al final, o sea, en su cuerpo neuronal hacen los neurotransmisores, y los neurotransmisores se envían a través del axón. Entonces, dependiendo de la zona en que está la neurona, va a secretar la serotonina. Por ejemplo, la serotonina se secreta mucho
en lo que tiene que ver el sistema límbico, que tiene que ver con los sentimientos y esas cosas, como el sistema reticular dentro del tallo encefálico y eso. O sea, usan ese neurotransmisor para hacer subsinapsis. Aferencia y eferencia se refiere a un término para que al estudiar tú te puedas ubicar de lo que estamos hablando. Vuelvo y les repito. Supongamos que un toque normal, un toque, tú tocas con tus manos, tocas la mesa. Y la mesa está fría. Entonces, ese estímulo viaja, ¿verdad? El libro, o sea, te voy a decir cómo el libro te lo va a decir textualmente, y yo te voy a ir traduciendo eso que él va diciendo. Te va a decir, el impulso se recibe en tales receptores de la neurona. La neurona pasa por el nervio mediano. Las neuronas están, en el caso, si lo tocaste con el índice, en el nervio mediano. Esas neuronas viajan hacia la médula espinal, pasan por el plexo braquial, que seguramente no se lo quisieron aprender, ¿verdad? Y llegan a la médula espinal. Cuando tú lees en médula espinal, cómo la médula espinal recibe esa sensación, ella te dice que existen aferencias que vienen del dedo índice hacia ella. Te está queriendo decir que es un impulso nervioso que entra. De allí el impulso nervioso, sigo leyendo el libro, de allí el impulso nervioso viaja a través de la vía, a través de una de las eferencias de la médula espinal llamada vía córtico-talámica, llamada espino-talámica, una de las eferencias. El impulso viajó hasta el tálamo, págata. Entonces, pero resulta que ahora tú vas a leer en el capítulo de cerebro y de tálamo, vas a leer sobre eferencia y aferencia. Y te va a decir que la vía espino-talámica por donde subió el impulso nervioso de lo que tocaste con el dedo es una aferencia que llega al cerebro, al tálamo. Tú dices, pero ya va, yo por allá en otro capítulo leí que eso era una eferencia. Claro, pero lo leíste desde el punto de vista de la médula espinal, porque la médula espinal te dice cuáles son las entradas y las salidas que tiene la médula espinal. Las entradas, una de ellas es la vía motora, y las salidas, una de ellas es la vía espino-talámica, que es la vía sensitiva. Pero para el cerebro es al contrario. Su salida es la eferencia. La salida, que son las eferencias, es la vía motora. En cambio, la aferencia para él es la vía sensitiva, que es la que estoy diciendo que se llama espinotalámica, y es una aferencia. Entra al tálamo y al cerebro y entonces se procesa. Ok, entonces, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la vía motora, un poquito porque vuelvo y les repito, esto es un tema completo, pero yo necesito que mientras ustedes van leyendo puedan entender el libro. Porque les repito, el sistema nervioso no es que es difícil, es que a veces no entendemos lo que nos está diciendo el libro y por lo tanto menos lo vamos a estudiar. O si se lo estudian al caletre, bueno, perdieron, porque ¿para qué están estudiando entonces? La vía motora, entonces dijimos, ¿verdad? Que es una vía en la que una neurona baja por todo, pasa, ¿se acuerdan? Por la cápsula interna. Esto es la cápsula interna. Esto que ustedes ven aquí es cápsula interna y esto que ustedes ven aquí son los ganglios de la base y todo esto está irrigado por la señora cerebral media. Entonces este impulso nervioso baja, ¿verdad? Baja y llega a la médula espinal. De la médula espinal sale el impulso nervioso y llega al músculo para hacer que se contraiga. Bueno, les digo una cosa. Les digo que esos son
dos neuronas. Dos neuronas. Es decir, el impulso nervioso se origina aquí en la corteza precentral, en la circunvolución frontal, pues, en la circunvolución precentral, en el lóbulo frontal, y esa baja, esta misma línea es esta misma, baja. Fíjense que va bajando, pasa a través del tallo encefálico. Estas son tres partes del tallo encefálico: mesencéfalo, protuberancia y médula oblonga o bulbo raquídeo, y después llega a médula espinal. Fíjense que se decusa, ese término es que se cruza hacia el otro lado. Eso lo han escuchado siempre, ¿verdad? Que el cerebro derecho controla el cuerpo izquierdo. Bueno, aquí está. El cerebro, en este caso izquierdo de este paciente, se decusa la vía y cae para el derecho. Y entonces controla el músculo derecho. Entonces, profe, ¿cómo es eso que usted acaba de decir que son dos neuronas nada más que van a mover el músculo? Y no son millones que hay. ¿Para qué nada más voy a usar dos? Sí existen millones, pero existen una al lado de la otra. Es decir, tú originas el pensamiento de mover el brazo y millones de neuronas salen. O sea, sale el impulso nervioso que se originó en varias neuronas, en millones de neuronas, y salen todas, pero todas van una al lado de la otra. Lo que quiero mostrarles es que no es que hasta aquí llega una neurona, hace sinapsis con la otra y sigue para abajo. Hace sinapsis con la otra y sigue para abajo. Hace sinapsis y sigue para abajo. Es decir, que cuando el impulso llega aquí, a la médula espinal, solamente ha hecho, o sea, no ha hecho sinapsis. Viene a hacer sinapsis con la segunda neurona. Con la segunda neurona. Y hace sinapsis, o sea, cada uno de estas millones de neuronas hacen sinapsis con otros millones de neuronas. Verdad, se me fue para el fin, porque me puse a ver el chat. ¿Cómo muere una neurona? O sea, son preguntas, ¿cómo te digo? Que no es parte de lo que estoy explicando, pues. Entonces me enreda un poco la cosa. Son muchas las causas. Un ACV se derrama la sangre dentro del cerebro, se mueren las neuronas. Si no llega sangre al cerebro, se mueren también las neuronas. Esas son una de las causas de que se pueda morir una neurona. Ajá, todavía no he terminado la idea. Voy apenas con la primera neurona y voy a explicar la segunda. Repito. Una misma neurona, ¿verdad? Aquí tú originas el pensamiento de mover el brazo y una neurona, ¿verdad? Viaja con el impulso nervioso, pero no es una sola, sino varias, pero una al lado de la otra, y todas llevan el impulso nervioso y hacen el contacto con la segunda neurona en la médula espinal. No es que el impulso nervioso va saltando, o sea, viene una neurona y la primera neurona llega hasta aquí y aquí hace sinapsis con la otra. Y sigue el impulso nervioso para abajo y aquí hace sinapsis con la otra. Y sigue el impulso nervioso. No. El impulso nervioso que salió de aquí de una neurona no termina hasta aquí. Aquí es que viene a hacer sinapsis con la segunda neurona. Igual, esta otra neurona envía su impulso nervioso hasta abajo. Profe, pero la médula espinal llega ya hasta el E1. Quiere decir que la neurona puede ser tan larga desde la corteza cerebral hasta el E1, que aproximadamente puede haber 1 metro de distancia. Sí, una sola neurona puede tener esa longitud. Su axón puede tener esa longitud y envía el impulso nervioso hasta la médula espinal, el sitio donde fue enviada, y entonces aquí hace sinapsis con la segunda neurona.
Las segundas neuronas también son millones, pero son una también al lado de la otra. Son una al lado de la otra. Perdón. Son una al lado de la otra y entonces cada uno hace sinapsis con la otra. A veces 2 o 3 de estas hacen sinapsis con una sola. Pero lo que quiero decirle es que entonces el impulso nervioso corre a través de todas esas neuronas, pero aquí tampoco hacen sinapsis una con otra. Por eso yo les decía, cuando tú cortas un nervio, cortaste puros axones, ahí no vas a encontrar cuerpo neuronal, porque todos los cuerpos neuronales de estas 4 neuronas que están aquí, están en la médula espinal. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y para qué yo necesito saber? ¿Para qué yo necesito saber eso? Es decir, ¿para qué yo necesito que hay una neurona aquí, primera neurona, y que esta es una segunda neurona? Si son millones a la vez, bueno. Porque resulta que el libro te va a empezar a decir, la vía motora está constituida por 2 neuronas. Y ahí tu cerebro se licúa. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo que 2 neuronas? Bueno, lo que te está queriendo decir es esto que te estoy explicando. Que son una neurona, una primera neurona que viaja desde la corteza cerebral a la médula espinal y una segunda neurona que viaja desde la médula espinal hasta el músculo. Entonces, eso quiero que lo tengan claro. De hecho, hay libros que lo llaman motoneurona. Lo llaman, cuando el libro te dice la motoneurona, la primera motoneurona le pasó esto, o la primera motoneurona hace esto, esto. Ya ustedes tienen que saber que les está hablando de una neurona, parte de la vía motora, que va desde la corteza cerebral a la médula espinal. Eso no hay duda de eso. Vuelvo y les repito, eso se le llama primera neurona de la vía motora o primera motoneurona. La segunda neurona o segunda motoneurona sale específicamente del asta anterior de la médula espinal y llega al músculo. No importa, ahorita no importa para ustedes de dónde sale, eso lo vamos a aprender dentro de 2 semanas o la semana que viene, no me acuerdo. Pero para ustedes ahorita lo que importa es que sepan que sale de la médula espinal y llega al músculo. Y que si yo les pregunto, por favor, por cuántas neuronas está constituida la vía motora, ustedes tienen que saltar y brincar y decir 2 neuronas. 2 neuronas, no hay pele. Vuelvo y les repito, ¿hay millones una al lado de la otra? Sí, pero el impulso nervioso pasa solamente por 2. Una salta, hace sinapsis aquí, 2, listo. La vía sensitiva es casi igual. Tiene 3 neuronas. La tercera, Lisela, la tercera es en la sensitiva, que voy a explicar en este momento. La vía sensitiva es de esta manera. Siento aquí, ¿verdad? Dependiendo del sitio donde nosotros, dependiendo de lo que nosotros toquemos, van a ser diferentes, lo que se llaman terminaciones, pues, nerviosas. Que van a recibir, los Ruffini reciben el calor, los de Krauss reciben el frío, las libres reciben la presión, o sea, son muchas, que eso es en la clase de vía sensitiva. Bueno, lo cierto es que tú recibes la sensación, ¿verdad? Y la recibe la primera neurona, que es esta. Esta primera neurona está aquí cerquitica de la médula espinal por detrás. Esta neurona, si se fijan, es una neurona monopolar. ¿Se acuerdan de las monopolares? Vamos a verlas. Que sale un bracito y se divide en 2 axones. ¿Ven?
Entonces el impulso nervioso de la primera neurona sensitiva viene desde aquí, desde la mano, ¿verdad? Me tocaron la mano y viaja por aquí y sigue para acá. Y se encuentra con la que está, hace sinapsis con la que está en la médula espinal. Fíjense entonces, una monopolar que el impulso nervioso hace esto, ¿tal? Y después se comunica aquí haciendo sinapsis con la segunda neurona que está en la médula espinal. El sitio, eso es pregunta también que se les hace. Y no es que se les hace por ladillarlos, sino que el libro lo dice. Entonces, si ustedes no tienen claro estos conceptos, no van a entender sistema nervioso. El libro les va, o el profesor les puede preguntar, ¿dónde está ubicada la primera neurona de la vía motora? Se los va a preguntar, mire, se lo van a preguntar en introducción de la práctica médica, se lo van a preguntar en práctica 2 cuando vean patologías del sistema nervioso, se lo van a preguntar en medicina interna cuando estén viendo ACV, toda esa broma. Se lo van a preguntar hasta el cansancio y por supuesto si hacen medicina interna de posgrado y todo eso. Entonces, la pregunta es sencilla. Aunque ustedes creen, ustedes lo ven, a lo mejor lo ven, y de hecho ustedes a lo mejor lo ven sencillo ahorita, pero resulta que hay veces que tú sales del sistema nervioso central, pasas por un FOFO3 y no entendiste esto. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ubicada la primera neurona de la vía motora? No me puedes decir, no, que está en la cápsula interna y yo la veo en la cápsula interna, o yo la veo aquí en el tallo. No. Cuando se te pregunta es dónde está el cuerpo neuronal de esa neurona. Cuando se te pregunta dónde está la neurona, se te está preguntando dónde está el cuerpo neuronal de esa neurona. El cuerpo neuronal de la primera neurona de la vía motora está en la corteza cerebral, en un sitio específico que ustedes van a saber después. ¿Dónde está la segunda neurona? En el asta anterior de la médula espinal. O para ustedes ahorita en la médula espinal. Porque después cuando veamos médula espinal vamos a ver todos los sitios cómo se divide topográficamente la médula espinal. Entonces en la sensitiva la primera neurona está en lo que se llama un ganglio. Ganglio de la raíz posterior. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una reunión de neuronas o de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se le llama ganglio? Entonces, este ganglio son ganglios que están por detrás de la médula espinal y que se llaman ganglio de la raíz posterior. De la raíz posterior porque este impulso nervioso entra por detrás de la médula espinal. En cambio, la motora sale por delante. Si se ven aquí, sale por delante. La motora, las neuronas motoras están adelante. En cambio, las sensitivas llegan por detrás. Se encuentra con la segunda neurona de la vía sensitiva que está en el asta posterior de la médula espinal. En el asta posterior de la médula espinal, para ustedes no es necesario que ustedes se aprendan específicamente qué parte de la médula espinal, sino que con que ustedes sepan que la primera está en el ganglio, que la segunda está en la médula y la tercera está en el tálamo, yo me conformo. Entonces, sigamos el cuento. El impulso nervioso hace sinapsis con la segunda neurona que está ubicada en el asta posterior de la médula espinal. Y ahí viaja a través de la vía sensitiva, a través de la vía espinotalámica. A través de la vía espinotalámica, que es una eferencia para la médula espinal porque va saliendo, pero para el cerebro es una aferencia porque va entrando. Aquí mismo, disculpen, aquí se decusa, aquí cambia de lado y sube. Y entonces llega al tálamo izquierdo, algo que sentí del lado derecho llega al tálamo izquierdo. Allí se procesa todo lo sensitivo y se pasa a la corteza, porque en la corteza se hace consciente que yo sentí que me tocaron la mano. Esa tercera neurona entonces está ubicada en el tálamo y va desde el tálamo a la corteza y por lo tanto esa vía se llama tálamo cortical. ¿Cómo se llama la vía? Tampoco es importante que ustedes se aprendan. Yo lo que quiero que ustedes entiendan hoy
y salgan hoy de tener claro es que la vía motora está compuesta por dos neuronas. Una neurona que está ubicada en la corteza y envía su impulso nervioso hasta la médula espinal, donde hace sinapsis con la segunda neurona que envía su impulso nervioso al músculo, y por eso yo puedo mover mis brazos o mis piernas. La vía sensitiva está compuesta por tres neuronas, las cuales envían el impulso nervioso desde las terminaciones nerviosas. Pasa el impulso nervioso por la primera neurona, la primera neurona tiene dos bracitos, uno que va para la terminación nerviosa y otro la que va para la médula espinal. El impulso nervioso pasa por todo eso y llega y hace sinapsis con la segunda neurona que está ubicada en la médula espinal. De allí ese impulso nervioso sube al tálamo, donde hace sinapsis con la tercera neurona, y la tercera neurona envía su información a la corteza cerebral. Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan hasta hoy. Y yo estoy seguro, Dios mediante, que cuando salgamos de neuro ya ustedes sabrán esto al pelo, con lujo y detalle. De que yo les pregunte si estoy agarrando un vaso de agua fría, quién lo agarró y por cómo se llama la vía y por dónde subió y por dónde bajó. Y si es agua caliente, bueno, la vía cambia un poquito y es así. Y si te golpearon la mano, ¿cómo sentiste eso? Bueno, eso lo sentí así. Eso es lo que Dios mediante ustedes van a aprender. ¿Qué pasa si pierdes una de estas tres neuronas? Bueno, ahí viene el problema. Las enfermedades del sistema nervioso tienen que ver con que pierdas una de estas neuronas. Es decir, cuando tú empiezas a leer SB, el libro te va a empezar a decir, hay un daño de la primera neurona motora. Entonces, ya te va a empezar a explicar qué sucede con el paciente. Sencillamente no va a poder mover este músculo porque el impulso, estas neuronas están bien, la segunda está bien, pero este impulso no baja. Si no baja, entonces no puedo recibir la orden. Entonces, ella también patología, otro tema completo donde ustedes van a ver qué pasa si se daña la segunda neurona, si se daña la primera, si se daña la primera de la sensitiva, si se daña la primera de la segunda de la sensitiva o la tercera. Producciones, no sé quién es. A la primera neurona de la vía sensitiva está en el ganglio de la raíz posterior o ganglio periférico, sí. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula espinal, o la médula espinal para ustedes hasta ahora. Lisela, si estabas preguntando, la segunda neurona, tanto de la sensitiva como de la motora, están en la médula espinal. Aquí otro dibujito donde está un ejemplo de la vía motora. Fíjense cómo aquí se está originando, por ejemplo, una vía motora que va para ustedes hacerlos mover un músculo de la mímica. Se origina aquí en la corteza cerebral baja, llega al tallo encefálico, hace sinapsis con el nervio facial, que es la segunda motoneurona de esta vía, y entonces viaja al músculo de la mímica y entonces ustedes le sonríen a la gente. Si van a mover el dedo, viene también la primera motoneurona de la vía, la primera motoneurona, ¿verdad? Está en la corteza cerebral, pasa por la cápsula interna. Fíjense que las dos están pasando por la cápsula interna. Fíjense que esto es axón y está pasando, esto es área blanca, sustancia blanca. En cambio esto es sustancia gris, donde están los cuerpos neuronales. Esto es corteza, sustancia gris, cuerpos neuronales, sustancia blanca, axón. El axón baja, pasa por toda la médula espinal, pero no se detiene allí, pasa por todo el tallo encefálico, pero no se detiene allí, porque ella va más abajo hacia la médula espinal. En la médula espinal, si vamos a mover el dedo índice, ¿verdad? Si lo vamos a flexionar, ¿cómo flexionamos el dedo índice? Con el músculo flexor
superficial de los dedos y el profundo de los dedos, que están inervados por el mediano, y el mediano recibe nervios del rama terminal del plexo braquial, y el plexo braquial está constituido desde C5 hasta C8. Entonces llega a una de esas áreas, a uno de esos sitios en la médula espinal, hace sinaxis y entonces sale por plexo braquial, nervio mediano, y llega y inerva el músculo y tú mueves el dedo. ¿Dónde se encuentra la primera neurona sensitiva? En el ganglio de la raíz posterior. Aquí está, ganglio de la raíz posterior. ¿En qué parte de la corteza qué? ¿En qué parte de la corteza llega la sensibilidad? Llega en la corteza, en la circunvolución postcentral, lo comenté ayer, cuando vimos el homúnculo sensitivo, el que estaba del lado derecho, eso era la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal, y allí es que donde llega todas las sensaciones, llega todo lo que es la parte sensitiva. Voy a salirme lo que llamamos del protocolo. Entonces la siguiente lámina que viene es donde hablo sobre la importancia de los plexos, ¿verdad? Los plexos que le hicieron aprender el semestre pasado: plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Cuál es la importancia de ellos? Bueno, que los plexos son entrecruzamientos de la segunda neurona. ¿Para qué hacen eso? Bueno, porque si tú te lesionas, por ejemplo, C7, bueno, no va a importar que como el mediano no está compuesto solamente por C7, sino está compuesto por C8, por C5, por C6. Entonces, si tú te lesionas C7, no se daña el músculo de la mano, porque el mediano también tiene neuronas, es decir, segundas neuronas que también vienen de C5 y de C6, que esos están bien, y entonces el músculo no se va a ver tan afectado. Fíjense, esto que ustedes ven aquí es el ganglio de la raíz posterior. Esta es la médula espinal y aquí está el ganglio de la raíz posterior. Creo que se ve un poco aquí, ¿ven? Esto que ustedes ven aquí, que yo lo expliqué cuando di el curso en estos días, esta es la vía motora. Fíjense, la vía motora es la azul, que sale de aquí adelante y viene por aquí por delante y va a inervar el músculo. En cambio, la vía sensitiva es la roja, viene, ¿verdad? Llega por detrás y fíjense que tiene una cabecita aquí roja, porque es el ganglio espinal o ganglio de la raíz posterior, y llega a la parte posterior de la médula espinal y de allí sube al cerebro. Eso lo voy a explicar mucho mejor en médula espinal. Entonces, el cuento que les estaba echando. Fíjense el nervio mediano. ¿Qué significa toda esta guarandinga, estos colores? Bueno, que aquí el nervio mediano, que se lo hicieron aprender, que él viene compuesto de los fascículos lateral y medial, ¿verdad? Del plexo braquial. Él está compuesto por varios nervios, que esto es, o sea, por varias raíces nerviosas. Esto que ustedes ven salir aquí, C5, C6, C7, ¿qué es eso? Eso es la segunda neurona de la vía motora que sale, ¿verdad? Sale la segunda motoneurona, sale y se une con C6 y forman el tronco secundario superior. Y después aquí, fíjense que se une, viene aquí, se une neurona. Esta es la misma neurona. La neurona, el cuerpo neuronal está aquí, en la médula espinal, y sale este axón, se une aquí, y después se une con todos estos, se separan aquí, se unen con esto, y después se unen con estos que están aquí, queriendo decir que el nervio mediano está compuesto por neuronas que vienen de el azulito, que es C6, de el verde, que es C7, el amarillo, que es C8, y el morado, que es C1, que es D1. De tal manera que si se daña, por ejemplo, yo me daño C7, Dios me cuide, pero se daña el nervio C7, si él hubiera estado encargado solo de si no se unieran aquí haciendo el plexo braquial,
sino que él fuera solo a inervar el dedo índice, entonces yo pierdo la sensibilidad y la motricidad del dedo índice. Pero como el nervio mediano está compuesto no solamente por C7, sino C6, C8 y D1 también, entonces esas neuronas van a ayudar a inervar para suplir a C7. ¿Sí me entienden? Cuando les explicaron plexo braquial y todo esto, aquí iban metidas puro segunda neurona. O sea, puro segunda neurona de la vía motora de ida. De vuelta, por aquí vienen regresando también la vía sensitiva, porque si te tocan el dedo índice, eso lo sientes a través del nervio mediano y eso viene por aquí, sube o baja dependiendo de qué neurona viene, y eso viene desde aquí de la vía sensitiva, que sería la primera sensitiva, envió su axón para allá, recibe el impulso nervioso viene y llega a la médula espinal y de allí sube al cerebro para que tú lo sientas. Ok, aquí entonces yo tenía el plexo braquial medio chimbito, pero ya entendieron por qué ellos se unen, para que estén compuestos por varias neuronas. Los dermatomas es otra cosa que ustedes se deben aprender ya como en su ejercicio, sobre todo en su ejercicio médico. Esto seguro se los dijeron en morfo, pero no le paraban mucho seguramente. Pero es algo que ustedes se deben aprender, porque entonces cuando yo examino al paciente, si a nivel de las tetillas, que yo me sé que es T4, si él no siente a nivel de T4, entonces ya yo sé que la segunda neurona sensitiva, que la primera neurona sensitiva está dañada porque el paciente no siente. Entonces, todas esas cosas ustedes la deben saber más o menos, los dermatomas, que inerva cada raíz nerviosa, porque esto es sensibilidad. Entonces, fíjense cómo vamos a hablar más que todo de la segunda neurona. Vamos a hablar de los reflejos. Este tema es el número 19 en el temario, que se llama regulación muscular. La neurona, ¿verdad? Viene aquí. Aquí todos estos cositos que están aquí, que parecen unos chorizos, son los oligodendrocitos. Bueno, en este caso, como es la segunda, esto es células de Schwann. Las células de Schwann, ¿verdad? Y van haciendo, y el impulso nervioso va haciendo los saltos en los nodos de Ranvier. Fíjense esto es el núcleo de la célula de Schwann, que dijimos que la célula de Schwann era como una tortilla, ¿verdad? Y entonces llega el impulso aquí, y entonces, como el impulso nervioso, ¿verdad?, pasa al músculo. El impulso nervioso, entonces, ¿verdad?, cambia, eso nos lo van a explicar en impulso nervioso, la clase de impulso nervioso y de sinapsis. El impulso nervioso hace que esta línea que ustedes ven aquí, esto amarillo, ¿qué es? Esto es membrana plasmática. Ese es el tema, si no se me olvida, es el 3 o 4 por ahí de Morfo 1. La membrana plasmática debe tener cierta polaridad. Entonces, el impulso nervioso cambia la polaridad de la membrana plasmática y hace que estas vacuolas que tienen neurotransmisores se unan con la membrana plasmática, se peguen como cuando un imán, se pegan porque le cambiaron la polaridad, y entonces drena esas peloticas, son el neurotransmisor, que en este caso de un músculo normalito es la acetilcolina. La acetilcolina cae encima de la membrana plasmática, o sea, cae en este espacio, ¿verdad?, entre la neurona y el músculo, y la célula muscular, que se llama miocito. Este espacio entre la célula muscular y miocito se llama sinapsis. Sinapsis no se le llama a la acción, sino al sitio. Es decir, es un sitio anatómico, no la acción. Ya estoy espoleando a la clase que van a dar el seminario. Entonces el impulso nervioso, la acetilcolina cae aquí en la membrana plasmática. La membrana plasmática del miocito
recibe como una llave, como cuando tú metes una cerradura en una llave y te abre la puerta. Bueno, la acetilcolina como una llave entra en la membrana plasmática del miocito se activa, empiezan unos canales de calcio, no sé qué, no sé cuándo, y se contrae el músculo, se cierran todos se pegan todo lo que es las miofibrillas, todo eso que hay a nivel del músculo, que no me voy a poner a explicarle en este momento, se acortan las fibras y eso es lo que hace que ustedes sencillamente fueron a agarrar un vaso de agua, ¿no? Todo eso ocurre. Eso es lo que llamamos unión neuromuscular. Es como decir la sinapsis entre la neurona y el músculo. Es decir, el final de la vía motora. ¿Qué es lo que sucede al final de la vía motora? Entonces aquí está más o menos, ¿verdad? Igual, como la acetilcolina se une aquí con la membrana plasmática de la neurona, cae al músculo y el músculo se activa por acción de los que se activan los receptores de acetilcolina. Está sonando a morfogono, ¿verdad? No voy a seguir explicando mucho porque no me gusta morfogono. Pero no, tienen que verlo. Entonces hay varios reflejos que existen en los músculos para evitar de que ellos se lesionen. Es decir, son reflejos de protección y ellos nos sirven a nosotros los médicos para examinar al sistema nervioso periférico y central. Dentro de cada músculo existe un aparato, es decir, que no todo está compuesto por miocitos, sino que existe un aparato llamado uso neuromuscular, que es este que vemos aquí. El uso neuromuscular, ¿verdad? Tiene enrollado unos nervios, unas neuronas, es decir, como si fueran unos tipos de neuronas sensitivas. Unos tipos de neuronas sensitivas. Fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos que si Ruffini, Krauss, terminaciones libres? Este es otro tipo de primera neurona de vía sensitiva que está enrollada en el uso neuromuscular y ella se encarga de medir la longitud del músculo. Si ella siente que el músculo se sobreestira, hace la contraparte, le dice al músculo que se contraiga para evitar que lo estiren de más. Esto de una manera sencilla es lo que sucede cuando nosotros le damos en la rodilla al paciente, ¿verdad? En lo que se llama el tendón rotuliano. Y entonces el paciente contrae el cuádriceps, haciendo un efecto de extensión de la rodilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros golpeamos el tendón rotuliano, esto se viene para acá y estira el músculo. Eso lo siente el aparato, el uso neuromuscular, envía la información por aquí, ¿ve? Por este nervio, que es la primera neurona sensitiva, va, fíjense cómo se llama, aferente, porque estamos hablando de la médula espinal. Entra en la médula espinal, aquí está el ganglio de la raíz posterior, primera neurona, ¿verdad? Entra, pero aquí esto no sube al cerebro porque es un reflejo, sino que de una vez le dice a la segunda motoneurona que se contraiga el músculo. Como esto no sube al cerebro, por eso es que esto no es algo voluntario. Ustedes le dan a un paciente y el paciente de manera involuntaria estira la pata, contrae el cuádriceps y extiende la rodilla. Eso lo hace de manera involuntaria porque esto es una vía que, fíjense, que no va para el cerebro. Lo responde la médula espinal. Aquí están otros ejemplitos. Se me perdió el apuntador. Aquí está. Viene del uso neuromuscular. Perdón.
golpeo el tendón rotuliano, se estira el uso neuromuscular, esa sensación va por el ganglio de la raíz posterior, llega a la médula espinal, pasa a la motoneurona, a la segunda motoneurona, y de ahí ella responde contrayendo el cuádriceps. Aquí está igualito, uso neuromuscular y responde contrayendo el cuádriceps. De hecho, esta otra neurona que también se activa, esta neurona es más bien que lo que se hace es inhibir. Es decir, las neuronas no solamente envían impulsos nerviosos para decir que se contraigan, sino que también le dice a esta otra neurona que no se vaya a contraer. ¿Esta neurona va para dónde? Para este músculo. ¿Qué músculo es este? Parte de los isquiotibiales, que son los que flexionan la rodilla. Entonces ella lo que hace es advertirle a este músculo que es antagonista de este. ¿Qué quiere decir antagonista? Que hacen lo contrario. Por ejemplo, el bíceps y el tríceps son antagonistas entre ellos, porque el tríceps extiende el codo, el bíceps flexiona el codo. Entonces, el cuádriceps extiende la rodilla y los isquiotibiales, que vamos a decir el bíceps crural, flexiona la rodilla. Entonces, bueno, en este caso no es el bíceps porque se está insertando aquí, es el semimembranoso. Entonces el semimembranoso se contrae, perdón, se inhibe de contraerse porque se le dijo ni se te vaya a ocurrir contraer porque vamos a extender. Entonces cada vez que tú envías una señal del cerebro a el cuádriceps a que se contraiga, también hay una neurona que involuntariamente le dice una señal a los isquiotibiales, ni se te ocurra contraer porque si no, no vamos a hacer el movimiento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el sistema nervioso central. Entonces aquí vamos a ver, fíjense, este videito, esto está bacano, como dicen los mexicanos. Ahí está hablando acerca de los usos neuromusculares, es lo que significa FNM. Entonces, fíjense que este señor va a alzar pesa, ¿verdad? Entonces, cuando al alzar pesas, el bíceps se contrae, pero automáticamente el tríceps se estira porque el cúbito se mueve hacia adelante y entonces se va a estirar el tríceps, fíjense. Al estirarse el tríceps, se estira el uso neuromuscular que está en el tríceps y envía la señal a través de la primera neurona sensitiva, después a la médula espinal y al cerebro, diciendo: el tríceps se está estirando, cuidado y no hay que contraerlo. Entonces, los usos neuromusculares también, o sea, están en los dos músculos, están entre los dos músculos. Supuestamente, como va a enseñar el video, supuestamente si se está estirando el bíceps, perdón, si se está estirando el tríceps, el bíceps no debería decir nada. No debería decir nada porque el uso neuromuscular es para estiramiento y más bien el bíceps se está contrayendo. Porque no se está estirando, Entonces no debería emitir ninguna señal. Pero si así fuera, miren lo que pasaría. Entonces aquí está el tríceps, el bíceps contrayéndose y el tríceps entonces se deformaría y no enviaría ninguna señal.
Entonces fíjense cómo aquí está bien pavito. Cuando tú envías la señal, primera neurona hace sinapsis con la segunda en la médula espinal y sigue bajando al bíceps para que entonces el bíceps se contraiga. Pero él le dijo, ¿verdad?, que se contrayera. Pero a la vez le va diciendo al uso neuromuscular que se vaya contrayendo también para que no vaya a deformarse y pueda seguir enviando señales de estiramiento al cerebro. Estas son diferentes neuronas, alfa y gamma. Alfa es la principal, la que va a decir la contracción, ¿verdad? Eso cuando lo vayan a leer en el SNEL, me dice, alfa es la motoneurona principal, la que va a dar la contracción. Y las gamma son las que se encargan de otras cosas que van a ayudar con el movimiento. Por ejemplo, en este caso, están diciéndole también al uso neuromuscular que se tiren un poquito para que podamos seguir midiendo el nivel de estiramiento. Y las gammas también son aquella neurona que les dije hace poquito que hace, que le dice a los isquiotibiales que no se vayan a contraer, que van a hacer un trabajo de inhibición. Entonces aquí viene, fíjense cómo hacen los dos. Entonces, de tal manera que al hacer esto, entonces de todas maneras el uso neuromuscular se contrae, pero a la vez se mantiene estirado para seguirle diciendo al cerebro que a pesar de que me estoy contrayendo, ¿qué nivel de contracción tengo? Y entonces aquí voy con los de introducción a la práctica médica que están por ahí. Este reflejo de estiramiento es lo que ayuda a mantener algo que se llama tensión muscular o tono muscular. Y entonces el tono muscular, y eso se lo tienen que aprender al caletre, el tono muscular es el nivel de el grado de tensión que puede haber en un músculo, que es de grado variable, pero es constante y es involuntario. Es decir, que el músculo, a pesar de que ustedes los tengan completamente relajado, él de todas maneras tiene cierto leve grado de contracción. Hagan la prueba, algún día, hagan la prueba con un cadáver, estírenle el codo y hagan la prueba con una persona normal, estírenle el codo. Díganle que se pongan lo más flojito que pueda, estírenle el codo. Siempre van a sentir cierto grado de resistencia en el codo de la persona viva porque su músculo bíceps siempre va a estar pendiente como que, hey, no me vayas a estirar mucho. En cambio, el del cadáver está completamente flácido. Entonces, ese es un concepto que se deben aprender, la introducción a la práctica médica. Tono muscular, y se los voy a preguntar a ustedes también en Morfo 3. Y está ahí en el libro. Tono muscular es el grado de contracción muscular leve e involuntaria que es sostenida para la protección del músculo. Ese tono muscular lo mantiene este mismo reflejo de estiramiento para evitar de que se estire. Bueno, aquí les puse un videito también cómo se ve el reflejo, si no lo han hecho nunca. Se le da en el tendón rotuliano, ven cómo se estira la rodilla. Claro, no como en el Chavo, pero un poquito. Fuerza, nosotros exploramos el igual si la persona no le sale el reflejo, le pueden hacer esta maniobra, le dicen a la persona que se agarre las manos, eso hace que él se distraiga y pueda esto salir mucho mejor de manera involuntaria.
no obtenido antes. La explicación está en que la inervación motora de la motoneurona superior de los músculos del brazo resulta desbordante y aumenta la excitabilidad de la motoneurona inferior sobre el tendón de Aquiles. Exacto. También eso La se puede maniobra hacer en también el puede ser músculo realizada Aquiles. con el Pues, en el paciente en tendón de decúbito Aquiles, que es el ventral. músculo, el tríceps sural. Sí, sí, Aleximari. Cuando hay pérdida del reflejo de estiramiento, hay hipotonía o pueden haber otros, otras alteraciones que van a depender de varias cosas. Segundo reflejo, son tres, ya para que terminemos. El reflejo tendinoso es lo contrario. Es un reflejo que ayuda a más bien a hacer que el músculo no se vaya a contraer de más. Entonces, este aparato no está dentro del músculo, sino en el tendón. Se llama aparato de Golgi, así como como el aparato de Golgi de la célula. Este es otros receptores, también así como cuando vayamos a estudiar Krauss, Ruffini y todo eso, también son un tipo de receptor de la primera neurona sensitiva, que entonces ella percibe el nivel de tensión, aquí está, el nivel de tensión que hay en el tendón. ¿Eso por qué? Bueno, porque mientras más se estire, más se contraiga el músculo, el tendón se estira. Recuerden que el tendón es este tejido fibroso que va desde el músculo al hueso. Entonces, si yo contraigo el músculo lo más posible, ¿qué va a pasar con el tendón? Se va a estirar. Entonces, ese estiramiento lo va a sentir el aparato de Golgi, que es el uso neurotendinoso. Envía la información igual a la médula espinal a través de esta neurona y a través de una interneurona inhibe a la motoneurona, le dice a la segunda motoneurona: hey papá, si te seguís contrayendo nos vamos a reventar. Eso es lo que sucede. Siempre el ejemplo que coloco es la persona que alza pesas. Las que alzan pesas, que alzan así a nivel olímpico, ¿verdad? Que alzan no sé cuántas libras, que las ponen encima de su cabeza, ¿verdad? Ustedes ven que ellos no bajan las pesas poquito a poco, porque ellos llega un momento en que empiezan a sentir en el músculo ya les está avisando: si seguís alzando la pesa, nos vamos a reventar y vamos a bloquear el envío de información desde tu cerebro, lo vamos a bloquear y vamos a relajar el bíceps. Y bueno, se relaja el bíceps, chao cheo, porque le cae eso en la cabeza, adiós lo que te pagaste. Entonces por eso ellos lanzan la pesa. Eso es el reflejo tendinoso. También, también hay un ejemplo cuando, por ejemplo, tú tienes un vaso de agua y te están sirviendo, tienes un vaso vacío y te empiezan a servir agua. Te empiezan a servir agua, ¿qué va a pasar? Esto va a bajar. Al bajar, ¿verdad? El músculo va a buscar contraerse, porque yo necesito mantener la mano a este nivel, pues si no se va a botar el agua. Entonces lo que hago es seguir contrayendo y cada vez voy contrayendo un poquito más porque me están echando el agua. Y el último es el reflejo cruzado. Este es de cuando vamos para la playa. La persona que nunca haya ido para la playa, es un poco difícil de explicarle esto. No, mentira, pero este es el reflejo cuando tú estabas caminando por la playa y vino una persona irresponsable, se puso a beber dentro de la playa y se le cayó la botella, se le partió y dejó los vidrios allá abajo, ¿verdad? Entonces viniste tú y caminando tranquilamente pisaste el vidrio. O bueno, pisaste, ¿qué te digo yo? Una piedra, etcétera.
¿Qué sucede? ¿Qué te sucede en ese momento? Tú alzas el pie para no seguirte pullando, pero hubo un reflejo que se llama extensor cruzado. El reflejo extensor cruzado hace que el impulso, ¿verdad?, sube desde el nervio plantar sensitivo, sube, ¿verdad?, llega al plexo sacro y llega a la médula espinal. En la médula espinal entra, ¿verdad?, y va a dar varias órdenes. Viene primero para las neuronas del mismo lado que me puyé y le dice a las neuronas, a la neurona que va a ayudar a la flexión, es decir, a los isquiotibiales que flexionan la rodilla, le va a decir que flexionen la rodilla. A los extensores, que es el cuádriceps, le va a decir, ni se te ocurra volver a extender la rodilla porque nos vamos a volver a puyar. También da órdenes al otro lado, que eso en medicina se le llama el lado contralateral. O sea, si yo estoy hablando de un lado, para no decir el otro lado, se le dice el lado contralateral. O cuando estoy hablando y quiero decir el mismo lado, el nombre es ipsilateral. Ipsilateral, IP, ipsilateral. Entonces, la neurona dice al lado contralateral, al cuádriceps le dice, hey, extiéndete, para que no nos vayamos a caer porque aquel pie no va a poderse bajar todavía. Y le dice a los isquiotibiales, ni se te ocurra flexionar la rodilla porque nos vamos a caer. ¿Bien? Facilito. Reflejo extensor cruzado, se estimula un estímulo doloroso a nivel de la planta del pie, sube por vía sensitiva, por la primera neurona sensitiva, llega a la médula espinal y da 4 órdenes. A los músculos ipsilaterales les dice que se mantengan flexionados, diciéndole a los isquiotibiales que flexionen y al cuádriceps que se extienda. Perdón, y al cuádriceps que no se extienda. Fíjate que son a las neuronas alfa. Y al contralateral les dice que se extienda, que se mantenga extendido porque aquel pie no se va a poder apoyar todavía, y a los isquiotibiales se les dice que ni se les ocurra flexionar. Hay inhibición flexora. Exacto, te mantienes de pie, Naidi, te mantienes de pie con el otro pie. Tú vuelve a imaginarte, vuelve a recordar cuando te hayas puyado, ¿qué haces? Tú retraes ese pie, pero la otra pierna tú no te acuerdas de ella. Pero hubo un reflejo que le dijo a tu otra pierna, a tu otro miembro inferior, que se mantuviera en extensión porque si no te hubieras caído. Porque si tú ibas caminando, ellas van flexionando, extendiendo, pero en ese momento se tiene que parar la marcha y tu miembro inferior contralateral ya no se puede flexionar porque el otro está flexionado y tú necesitas estar con las piernas extendidas para mantenerte de pie. Bueno, aquí está otro dibujito. Bueno, aquí sí está la botella en la playa del reflejo extensor cruzado. Estos son los reflejos. ¿De dónde se pueden probar los reflejos? Porque entonces si tú pruebas, por ejemplo, el reflejo rotuliano, estás evaluando a la médula espinal, o sea, la parte L4 de la médula espinal. Si pruebas el aquileo, que es el otro video, estás probando S2. Si pruebas el bicipital, el C6, y el supinador también, C6. Si pruebas el tricipital, C7. Si tuviéramos en clase presencial, por supuesto que hubiera llevado mi martillito y nos hubiéramos puesto a hacer los reflejos. Pero bueno. Y esto es, fíjense cómo yo, entre comillas, con una sola lámina, explicaba esta clase, que era con una pizarra. Fíjense aquí. Colocaba aquí, este era el supuesto cerebro. Yo no soy bueno para dibujar. La médula espinal con sus dos sustancias gris por detrás y por delante.
Fíjense aquí la parte sensitiva, les explicaba, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, hace sinaxis, segunda neurona de la vía sensitiva, que es la espinotalámica, eferencia para la médula espinal, aferencia para el tálamo, llego al tálamo y entonces envío la tercera neurona al cerebro. La vía motora, eferencia, es la vía córtico-espinal o vía piramidal también llamada, primera neurona, hace sinapsis con la segunda motoneurona para ir al músculo. O si estamos hablando de pares craneales, por ejemplo, colocaba el ejemplo del facial. Bueno, esto es todo. ¿Alguna pregunta?